Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Bien, como sabéis, la NASA es una agencia espacial que divulga aquello que le interesa. Realmente, en muchos casos no sabemos si muchos de los datos que dan a conocer son para asustar a la población. Nos informan sobre el peligro de ciertos asteroides que podrían colisionar contra la Tierra y ciertamente uno no sabe qué pensar si es que detrás de todo esto hay una clara intención de alarmar a la población o de crear cierta inquietud, cierta preocupación. El caso es que recientemente uno de los más prestigiosos astrónomos de la NASA, Ron Valk, ha publicado en su cuenta de Twitter cuáles serían supuestamente los 5 asteroides potencialmente más peligrosos y que entrañan un verdadero peligro en su órbita demasiado próxima a la Tierra. En los próximos 5 meses parece que se acercan 5 asteroides. La NASA dice que nada más que colisionara uno de cierta magnitud no habría nada que hacer. Además dicen que no hay un protocolo para desviar su ruta o hacerlo estallar antes de que colisione. Incluso el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos admite que ante una eventual amenaza de asteroide a punto de chocar no nos daríamos ni cuenta, no nos enteraríamos. Vamos, que poco o nada se podría hacer. Aquí yo, por supuesto, como ya os podéis sospechar, difiero. Yo pienso que sí tienen protocolos de emergencia para eventuales asteroides que puedan chocar y que tienen la tecnología para desviarlos e incluso, me atrevo a decir, dirigirlos. Pero es posible que jueguen precisamente con el miedo de la población. No olvidemos que el miedo es siempre un instrumento con el que nos han estado controlando siempre las élites para hacernos ir hacia la dirección que a ellos les ha interesado. No deja de ser una forma de extorsión o de chantaje. Por eso yo os digo que incluso pienso que tienen la tecnología necesaria para no solo desviar, como os he dicho antes, sino dirigir un asteroide hacia un objetivo concreto, hacia un blanco. Imaginaos los millones de rocas fragmentadas que orbitan en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, que podrían ser óptimos candidatos. Si a través del proyecto HARP pueden afectar a las placas tectónicas de la Tierra y pueden llegar a producir terremotos, y eso se ha explicado hasta la saciedad cómo funciona a través de hacer impactar una serie de ondas iónicas en la ionosfera de la Tierra, y pueden efectivamente alterar el clima. Pues ¿qué no podrán hacer a nivel espacial cuando sabemos que existe un presupuesto miles de veces superior al invertido en este control climático, como HARP, que no deja de ser un arma geomagnética? Pero bueno, más allá de eso, veamos cuáles serían los 5 asteroides que supuestamente serían peligrosos y las fechas en que pasarían cerca de nosotros. El primero de ellos es el llamado 2017 BS5, que pasaría a 1.200.000 kilómetros de distancia, para el día 23 de julio, sí, dentro de pocos días. Este asteroide mide entre 40 y 90 metros de diámetro. El segundo asteroide, ese sí ya dicen es terrible, es el que preocupa verdaderamente a la comunidad astronómica. Es el llamado 2012 TC4. Mide entre 12 y 27 metros de diámetro. El problema es que este sí que pasará muy cerquita de la Tierra, concretamente a 57.659 kilómetros. Esto es una distancia muy corta, teniendo en cuenta que la distancia de la Tierra respecto a la Luna es de 384.400 kilómetros. Este asteroide cruzaría la Tierra el próximo día 12 de octubre. Luego ya los otros 3 asteroides, que serían menos peligrosos y de mayor magnitud, pasarían uno el 3 de diciembre de este año, otro el 24 de febrero y finalmente el último el 2 de abril del 2018. Ahora yo digo, si supiesen que llega un asteroide de magnitud apocalíptica, un destructor, lo que ellos llaman, ¿nos lo dirían? Yo pienso que no.
Con lo cual, aquí parece que todo es peligroso. Hay amenazas por todos lados. Miremos por donde miremos. Si lo analizamos bien desde una perspectiva global, fijaos el bombardeo de peligros vigentes. El cambio climático, por ejemplo, que ya hemos hablado mucho del tema y que ya lo hemos dicho, sí, existe, es preocupante. Pero ¿y si el cambio climático no tiene que ver con el CO2 ni con la actividad humana? ¿Y si las causas son un 50-50? Un 50% a causa del control del clima con proyectos como HARP, y van diciendo que no, que es la acción del hombre por las emisiones de CO2, mientras se nutren del negocio de los bonos verdes y aplicando leyes restrictivas a empresas que nos lleven hasta a pagar por el oxígeno que respiramos. Y el otro 50% sea debido a causas cósmicas, de ese factor que nunca se habla, de la influencia de rayos cósmicos, de la influencia de radiación de fotones de alta densidad por la proximidad del sistema solar hacia zonas siderales que algunos astrónomos denuncian y que no se divulgan los resultados de sus estudios. Nadie habla de las misteriosas emisiones de luz procedentes del centro de la galaxia. Entonces, no todo es el CO2. El CO2 es la causa de un calentamiento global en el que creen el 97% de los científicos, pero que desecha datos de temperatura registrados, datos de temperatura mucho más elevada hace solo unos siglos. Nadie publica estos datos. Todo lo achacan al aumento del CO2. Tampoco nadie habla de cómo el señor Al Gore, desde que produjo el famoso documental Una verdad incómoda, se hizo multimillonario. Ni tampoco se habla de los negocietes que desde entonces se aplican para supuestamente reducir las emisiones del CO2. Creo que lo de los asteroides o meteoritos se engloba dentro de ese tipo de amenazas que sirven para asustar y sobre todo para centrar la atención en algo que puede ocurrir. Pero es una lotería el cuándo. ¿Va a caer un destructor? No lo sabemos, pero sí es una forma de desviar la atención hacia otras amenazas más reales, más probables que nos asolan. Es como que mientras tanto nos van distrayendo con el tema de los asteroides para que no profundicemos en amenazas más inmediatas, como es el avance de la globalización, de la instauración por parte de la élite de un nuevo orden mundial, basado en el totalitarismo y el control absoluto de nuestras libertades. Ellos, la élite, se dice, vamos a crear miedo, porque el miedo crea necesidad y demanda de protección, de sumisión y de leyes que nos hagan sentir más seguros. Pero aquí nadie investiga quién es quién y quién está detrás de los gobiernos y qué intereses hay para llevarnos a esta dictadura global de la que hace tantos y tantos años hablamos los investigadores. Parece como que muchas veces se utilizan la NASA y otros organismos, este tipo de amenazas, cuidado que viene un meteorito, cuidado que viene un asteroide por aquí y por ahí, nos van como distrayendo, asustándonos con, vamos a decir, grandes superpiruletas gigantes para que vayamos chupando de ahí, vayamos distrayéndonos y no prestemos atención a problemas más inmediatos, a problemas quizás más reales y más probables. Como es esto que os acabo de decir. A mí me preocupa mucho más el tema de esta globalización, de este nuevo orden mundial, de cómo pronto van para ponernos el chip, que no estas cuestiones que a lo mejor, pues sí, puede caer un meteorito o un asteroide, pero a lo mejor dentro de 1000 años. Hay, creo, cosas mucho más inmediatas, ¿no? Entonces, vale, está muy bien, nos gusta, a mí el primero, estudiar todo lo que tenga que ver con el espacio, con lo que pueda venir de ahí, pero también fijaos que hay otras cosas del espacio de las que apenas se habla, como esto que os he dicho hace un momento, estas misteriosas emisiones de luz procedentes del centro galáctico. De esto nadie habla, de esto nadie dice nada en los medios de comunicación oficiales. Y que esto podría estar muy vinculado a este trastorno climático, pero no. Esto les puede hundir el negocio, ellos prefieren decir que es todo debido a las emisiones de CO2. En fin, aquí os dejo con este tema de los asteroides y que cada cual saque sus conclusiones. Un abrazo para todos, amigos.